Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy en una conversación muy importante sobre la lucha contra el racismo y la discriminación. Tenemos dos invitados distinguidos y versados en el tema para la conversación de hoy, señor Daryl Davis y la doctora Carmen Hutchinson, quienes brindaron información sobre cómo se ve el racismo en los Estados Unidos y en Costa Rica, qué factores contribuyen al racismo y cómo se puede combatir la discriminación. Luego de algunos de los devastadores eventos en los Estados Unidos, incluida la muerte de George Floyd, vimos que el mundo estaba observando y analizando sus propias respuestas a la discriminación y los prejuicios raciales. Fue una llamada de atención global. Y para comprender y abordar realmente los problemas a nivel mundial, se requiere una conversación intercultural que incluya a todos los grupos sociales, que es en lo que esperamos trabajar hoy. Estamos en un momento importante para tener estas conversaciones y para intentar comprender mejor por qué existe la discriminación y cómo detenerla. Y qué mejor manera de entender un tema que aprender sobre su contexto histórico. Para comenzar la conversación de hoy, me gustaría presentarles a la doctora Carmen Hutchinson. La doctora Hutchinson es una historiadora costarricense con más de 20 años de compromiso con la lucha por la igualdad de la mujer y la justicia de género. Sus áreas de especialización incluyen capacitación formal y informal en género, incluida la educación y las instituciones religiosas, y actualmente es una profesora en el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional. Señora Dr. Hutchinson, bienvenida y gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Agradezco muchísimo la oportunidad y también aprovecho para decirle al señor Daryl que es un honor estar en este foro con él. Thank you so much, Dr. Hutchinson. I really appreciate being here with you. Muchas gracias, señora Hutchinson. Es un placer para mí estar aquí con usted también. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a empezar la presentación de doctora Hutchinson. Muchas gracias. Ok, si me dan unos minutitos para compartir con ustedes esta presentación. Solo tengo 20 minutos, así que vamos a ver. Okay. Quisiera aprovechar también el espacio para decirles a los que nos ven y nos escuchan que también la historiadora Diana Senior y yo tenemos un canal de YouTube donde aparecen distintos temas sobre la comunidad afro, costarricenses y de la diáspora si están interesados. Bueno, el objetivo es dar rápidamente un breve trasfondo histórico del origen del racismo y algunas evidencias de ellos dentro de la sociedad costarricense, porque generalmente cuesta en una sociedad costarricense donde el racismo es muy sutil, cuesta mucho que la gente entienda el grupo hegemónico sin darles evidencia. Vamos a ver una definición rápida de lo que es racismo, que es el nombre dado a un tipo de comportamiento, la cual consiste en una demostración de menosprecio o agresividad hacia otros debido a diferencias físicas,
entre ellos y uno mismo. El racismo también es una teoría de superioridad de un grupo sobre otro grupo que pertenecen a diferentes razas o etnias. El racismo procura un orden jerárquico entre los grupos étnicos con el fin de justificar los privilegios y ventajas de los que usufructúan del grupo dominante. En otras palabras, lo que esto quiere decir que el racismo no es algo natural, es una construcción social, ¿verdad? Es una construcción de un grupo de personas en posición de poder que se les ocurren que van a dividir a los seres humanos en forma jerárquica para explotarlos de diferentes formas. El origen del racismo, como ya dije, el racismo no es natural. Cuando yo nací Carmen Hutchinson Miller, yo no nací racista, right? El racismo surge durante la Edad Moderna, comprendido entre los siglos XVI y XVIII. Específicamente, donde se va a desarrollar más fue durante el periodo de la Ilustración, ¿verdad? Y ese periodo va del descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. Y si ustedes pueden ver las conexiones, fue en ese momento en que se descubre América, y después de eso, pues, inicia la trata esclavista, y todas estas ideas se confabulan para oprimir a estos pueblos. Como ya dije, el racismo científico va a surgir en el momento de la Ilustración, y el racismo científico es una pseudociencia para justificar la superioridad del hombre europeo, conocido como blanco, sobre los demás. Ahora ustedes están entendiendo la construcción. Es una ideología, son discursos que se desarrollan, y instituciones que mantienen estas ideas y las perpetúan para seguir oprimiendo a otros grupos. Hay muchísimas personas de los pseudocientíficos en el momento que desarrollaron una serie de teorías. Uno de estos es Carl von Linneo, un sueco que se le ocurrió dividir a los distintos grupos humanos en colores. Y es por esa razón que se refieren al grupo africano como negro, a los europeos como blanco, a los indígenas como rojos, y a los asiáticos, especialmente los chinos, como amarillos. Así que es una construcción social, ¿verdad? El problema de eso fue que la jerarquización de esos colores, o sea, no hay necesidad de dividir a las personas, pero si se dividen, no habría tanto problema si no existiera la jerarquización. Y la jerarquización es la que trae problema, porque Linneo dice que el blanco está arriba y el negro está abajo. Así que esas terminologías que utilizamos son terminologías construidas de muchos años, que todavía hoy las utilizamos con el mismo significado. Otro de los proponentes, como dije, hay un montón, pero solo escogí unos. Otro de los proponentes es Joseph Arthur Comte de Gobineau, que él desarrolló la teoría del determinismo racial. O sea, lo que él dice, que si los negros nacieron para ser esclavizados, nacieron para estar en la última parte del eslabón, y los blancos, que el que nace blanco nace superior. Así que ese es un problema, porque eso significa que uno no puede cambiar de la estratificación social en la que nació. Después están los que desarrollaron ese racismo científico, desarrolló otra serie de teorías, y uno es el ángulo facial, ¿verdad? En donde ellos decían que entre más alejado era más cerca de un orangután, y ustedes se imaginan quién estaba más alejado de ese perfil griego, que era el africano. Así que se construye esa imagen de que el hombre negro, ¿verdad? Esa construcción de Linneo,
el hombre negro es más cerca del mono que el hombre blanco. Acuérdense lo que les dije, son construcciones sociales, ¿verdad? Y ahí va, y después vienen todos los filósofos, ¿verdad? Que vienen a reforzar, citando a Hume y todos los demás. Así que todas estas ideas, estos discursos y estas imágenes que se van construyendo durante este periodo van a crear prácticas racistas. Y una es la esclavitud, primero en América, el continente americano con los indígenas, después la esclavitud transatlántica, después de que llegan a América, empiezan los zoológicos humanos que traían a las personas, las llevaban de América a Europa para exponerlos como animales. Después, cuando eso ya no era aceptable, se materializa en la discriminación, la estereotipación, la marginación y la violencia de la que hizo mención como ejemplo la compañera al abrir esta discusión. Ahora, decimos, ¿pero qué tiene que ver Costa Rica con todo esto? Pues Costa Rica, lamentablemente, la Costa Rica postindependentista también heredó mucha de esa ideología racista cuando se convirtió en nación. Y eso se nota en la ley de bases y colonización, cuando Costa Rica, al entrar a la modernidad, decidió que quería construir un ferrocarril y necesitaba inmigrantes, pero dejó bien claro que los inmigrantes que querían eran europeos, ¿verdad? Teniendo la mentalidad que solo hay gente blanca en Europa, así que lo dijo bien claro, o sea que era un racismo abierto en ese momento, que no querían personas africanas ni chinas. Así que era bien claro en este decreto o en esta ley de Costa Rica a mediados más o menos del siglo XIX, ¿verdad? Y ahí hay muchos detalles. Una de las cosas que decían es que le iban a hacer la venida muy agradable a los europeos. En otras palabras, cuando ellos llegaban, iban a conseguir terrenos. No solo ellos, sino su descendencia. Así que ahí hay mucha desigualdad dentro de esa ley, porque ya los europeos que llegan a Costa Rica, cuando llegan, ya vienen con ventaja, ¿verdad? A la par de otros inmigrantes. Pero lamentablemente para el gobierno de la administración de 1800, de a finales del siglo XIX, no llegaron la cantidad de europeos que ellos esperaban. Así que tuvieron que ir al Caribe para buscar gente, inmigrantes para venir a trabajar en la construcción. Y así fue como llegó la segunda oleada de personas afros a vivir en el territorio nacional, porque la primera oleada fue durante la esclavitud. Así que llega esta segunda oleada, de la cual la mayoría de nosotros afros somos descendientes, right? Y llegan, y no era lo que realmente el gobierno quería, pero llegan a trabajar. Y como ya les dije, también tuvieron que traer personas chinas, ¿verdad? Los dos grupos que no querían fueron los dos grupos que tuvieron que llegar a ayudar en la construcción del ferrocarril. Pero al no querer realmente dentro del imaginario de lo que iba a ser la construcción de esta nación, pues no los recibieron con los brazos abiertos. Así que hubo mucha discriminación, los trataron muy mal precisamente por esa ideología de que ellos se sentían superiores, porque en Costa Rica los mestizos se refieren a sí mismos como blancos, porque son el grupo mayoritario dentro de este país. Los ejemplos se daban en forma discursiva, o sea, en las palabras, en el ideario, se decía todo lo terrible de los
afrodescendientes, ¿verdad? Todo lo negativo, basado en lo que ya aprendimos. Y también se da por medio de las imágenes, ¿verdad? Así que en los periódicos de Costa Rica aparecían, cuando se referían a las personas afros, aparecían de esta forma, como salvajes, ¿verdad? Y estos son periódicos de Costa Rica y mire, a mitad del siglo XX y esas formas de representación del grupo afro que nunca fue aceptado dentro del país. Ahora, ¿cuáles serían las conclusiones? ¿Verdad? Hay mucha tela que cortar, pero hay que darle tiempo al señor Darwin. En primera instancia, hay que reconocer la existencia del racismo en nuestras sociedades, ya sea que sea frontal o sutil. Y tenemos que empezar a deconstruir y reeducar a la sociedad entera para desmantelar este sistema, lo cual yo personalmente considero que va a ser un trabajo monumental. Así que muchas gracias y quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, señora Hutchinson. Y solo como recordatorio, si tiene preguntas o comentarios, puede escribirlas en el chat de Facebook. Y el fin de la conversación, señor Darrell y doctora Hutchinson van a responder a sus preguntas. Bueno, gracias, señora Hutchinson. Un concepto muy importante que señora Hutchinson nos dijimos es que el racismo no es algo natural, es una construcción social. Nos aprendimos y por eso podemos cambiarlo. Qué fuerte. Gracias por este mensaje. También el otro punto es que un primer paso es que tenemos que reconocer que existe este racismo, ¿no? Y ahora vamos a escuchar a señor Davis y él va a decirnos un poco más sobre la experiencia de racismo en Estados Unidos y las formas de abordar el problema. Bueno, señor Davis, él es un experto en relaciones raciales y él es el autor de Clandestine Relationships, a Black Man's Odyssey a través del Ku Klux Klan. Señor Davis ha pasado una gran parte de su vida tratando de comprender y detener el racismo, incluida la participación de miembros del Klan para ayudarlos a encontrar puntos en común a través de las fronteras raciales. Y qué fuerte. Y varios miembros del Klan han renunciado a sus túnicas como resultado de estos diálogos en curso. Y señor Davis, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias. Thank you very much. It's a real pleasure. Gracias, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Yo estoy muy contento de estar hablando con personas en Costa Rica. Es un honor compartir este escenario con la señora Hutchinson. Yo en estos momentos tengo 62 años y yo nací de padres en el servicio internacional del gobierno de los Estados Unidos. En 1961, antes de que ellos fueran enviados a otro país, y estuvieron en un país a dos años y luego regresan a su país, en este caso los Estados Unidos, y yo estaba pasando unos meses aquí al año y luego nos mandaban a otro puesto en otro país. Entonces, así mi juventud durante mis primeros años fue de viaje. Luego me hice músico y estuve viajando por todos los Estados Unidos y por todo el mundo. Cuando combino la experiencia de mis viajes como niño en el servicio político y como adulto, como músico,
He estado ya en 57 países, en todos los continentes. Entonces, he estado expuesto a múltiples cantidades de grupos étnicos, culturas, religiones, colores de piel, ideales. Y todo esto me ha ayudado a construir una perspectiva. Todo esto empezó desde que yo era niño. Y déjenme decirles algo, que no importa cuánta distancia o qué tanto me he alejado de este país hasta el otro lado del planeta, o justo al país de a la par, que está al otro lado de la frontera. No importa con cuántas personas he hablado yo o con cuántos diferentes grupos culturales he enfrentado, siempre he llegado a una conclusión cuando yo regreso a mi casa. Es que todas las personas que yo conozco han sido seres humanos. Y con eso en mente, todas las personas que yo he conocido quieren básicamente las 4 cosas básicas, o 4 o 5. Quieren ser amados, quieren ser respetados, quieren ser escuchados, quieren ser tratados justamente y quieren esto mismo para sus familias, igual que todos nosotros queremos esto para nuestras familias. Y una vez que entendemos estos principios y estas necesidades que tenemos, deberíamos poder ser parte de cualquier sociedad, con cualquier grupo de personas, sin importar en qué parte estén, ya sea dentro de nuestro país o en cualquier parte del mundo, porque eso es lo que todos los seres humanos queremos al final, son las necesidades básicas que tenemos. Entonces, teniendo esto en mente, yo he podido hablar con muchas diferentes personas que no me querían por ninguna otra razón más que el color de mi piel. Entonces, yo me he dado cuenta que en mi país, en los Estados Unidos, hemos pasado muchísimo tiempo hablando con respecto a las otras personas, hablándole a la otra persona o hablando sin la otra persona. Yo prefiero más tiempo hablando junto con esa persona, porque déjenme decirle una cosa, una oportunidad de diálogo que se pierde es una oportunidad de resolución de conflicto que se pierde, porque si uno pasa solo 5 minutos hablando con su peor enemigo, alguien con el que tenemos puntos de vista completamente opuestos. Pero si solo pasamos 5 minutos hablando con esa persona, vamos a encontrar algo en común. Y entonces esa brecha se empieza a cerrar, esa distancia entre ustedes se va a empezar a reducir al darnos cuenta que tenemos puntos en común. Si pasamos en vez de 5, 10 minutos, vamos a encontrar más puntos en común y entonces esa brecha se va cerrando más. Cuando estamos ya casi así, de que éramos enemigos a muerte, ahora estamos creando una relación cuando estamos a este nivel y si continuamos teniendo esas conversaciones, esa brecha se va cerrando más y ahora estamos llegando ya casi hacia una amistad. Y para cuando llegamos a una distancia así, los puntos triviales, los contrastes que teníamos son menos y menos importantes, como por ejemplo el color de mi piel. O si yo soy parte de una iglesia o de una sinagoga o de una mezquita o un templo. Nada de eso importa cuando esa brecha se cierra. Y todo esto se logra a través del diálogo. Y les voy a dar un ejemplo de algo que me sucede a mí cuando yo hablo con personas que me odian. Y yo he estado trabajando ya en esto por 36 años, entre mi trabajo como músico. Entonces, cuando estuve hablando con estos supremacistas blancos, por decirlo así, cuando primero entran a un cuarto a hablar conmigo y a tener una conversación conmigo, esa pared sube inmediatamente, ¿verdad? Porque yo no soy un objeto que ellos pueden recibir bien. Yo soy el objeto de su odio. Entonces esa pared sube inmediatamente y están listos para empezar a atacarme, a ofenderme, a tratar de lastimarme. Ahora, yo le pregunto a alguien, ¿por qué me odia? Usted ni siquiera me conoce. Y no entienden ese concepto. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice la señora Hutchinson, que el racismo es una construcción social, porque hemos sido inundados desde que nacemos a esta separación. Entonces es difícil para que alguien entienda ese concepto. Tenemos que entonces explicárselos paso a paso. Entonces, lo que sucede es, entra y me ve.
inmediatamente sube esa pared. Entonces lo que queremos es plantar una semillita. Y no podemos plantar una semillita cuando hay una pared así de grande enfrente. La semilla va a golpear esa pared y rebotar. Primero tenemos que quitar esa pared para que esa semillita pueda caer en el terreno donde queremos que crezca, ¿verdad? Entonces, primero le pregunto, ¿por qué me odia si usted ni siquiera me conoce? Bueno, señor Davis, me dice, ustedes personas son todos delincuentes. Vean la evidencia, vean las estadísticas, vean las prisiones. Hay más gente negra en las prisiones que gente blanca. Por lo tanto, hay más criminales negros que blancos. Y yo le digo, ok, está bien, yo estoy escuchando su punto de vista y usted está sentado a nada más medio metro de mí. Y lo que usted está diciendo tiene base, sí, es cierto, sí, en realidad en este país hay más personas negras en la prisión que blancas, pero es una es una verdad a medias, porque él no está considerando el desbalance que hay en el sistema judicial de este país. Lo que él está viendo, pues lo ve como una realidad. Él ve más personas negras en la cárcel que blancos. Y la percepción que él tiene se vuelve su realidad. Entonces, si queremos que esa realidad cambie, no podemos cambiar la realidad. Lo que tenemos que cambiar es su percepción. Y entonces, como consecuencia, su realidad va a cambiar de su lado. Y todo lo que tenemos que trabajar es la percepción. Entonces, yo escuché su punto de vista y él me dijo, entonces yo debo ser un criminal o yo estoy propenso a criminalidad. También me dijo que la gente negra son muy vagabundos, que no quieren trabajar y que preferimos usar el servicio de, de donaciones de los gobiernos y del servicio social. Entonces me acusa de ser vagabundo. Y luego me dice también que la gente negra nacen con un cerebro más pequeño al de las personas blancas. Y entre más grande el cerebro, más capacidad tiene para inteligencia. Ahora, él me dice que todo esto son evidencias claras, como las evaluaciones de los exámenes estandarizados SAT. SAT, los exámenes SAT se hacen en los Estados Unidos a los estudiantes que se gradúan del colegio, en la prueba estandarizada. Y todos los años los jóvenes negros tienen notas más bajas que que los jóvenes blancos. Y eso sí es cierto, pero es cierto a medias, porque en este país la mayoría de jóvenes negros van a escuelas en las ciudades y en las ciudades las escuelas no son tan buenas como los sistemas de educación en los suburbios. Y les puedo decir algo, los estudiantes negros que van a escuelas en los suburbios tienen los mismos niveles de notas o incluso más altos que los jóvenes blancos en las pruebas estandarizadas. Y los jóvenes blancos que van a escuelas en las zonas de la ciudad también tienen notas bajas. Entonces, las pruebas estandarizadas no tienen nada que ver con el tamaño del cerebro de una persona o el color de su piel. Tiene que ver con la calidad de la educación que se le dio. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Y eso es lo que tenemos que hacer entender a la gente. Entonces, cuando yo estoy sentado frente a esta persona escuchándola y me pregunto, ¿me está ofendiendo realmente? Y yo le digo, sí, claro, está siendo ofensivo, pero yo me siento ofendido. No, no me siento ofendido. Y la razón por la cual no me siento ofendido, aunque me está tratando de ofender, es porque yo sé que son mentiras. ¿Por qué voy a dejarme yo sentirme ofendido por algo que no es cierto? No tengo que dejar que mis emociones tomen control de mi persona, porque si yo dejo mis emociones ganar, todo el proceso de conversación se detiene. Y entonces yo tengo que escucharlo. ¿Y qué es lo que dije que todo el mundo quería? Quieren respeto, quieren ser escuchados. Y entonces yo le estoy dando a él esa oportunidad, lo estoy respetando, lo estoy escuchando, pero tenemos que tener algo claro, eso sí, que yo no estoy respetando su opinión, no estoy de acuerdo, estoy respetando su derecho a expresar su opinión, pero no quiere decir que yo estoy de acuerdo con su opinión. Porque si yo quiero que él me escuche a mí y si yo quiero que él respete lo que yo tengo que decir, entonces tengo que darle a él también ese mismo respeto, ¿verdad? Sin importar si estoy de acuerdo o no con lo que están diciendo. Entonces tenemos que ser respetuosos y darle a todo el mundo la oportunidad de dar su opinión, ya sea que estamos de acuerdo con ella o no. Entonces, al yo hacer eso, estoy
completamente sacándolo de su concentración, porque después de 45 segundos de hablar con alguien como yo, de mi color de piel, está empezando a sentir esa resistencia, ¿verdad? Porque está siendo ofensivo, está tratando de hacerme resaltar solo por mi color de piel, por mi nacionalidad, por mi nivel educativo, lo que sea. Yo no estoy dándole esa reacción que él espera. Yo estoy escuchando con tranquilidad, con respeto, y entonces esa pared va bajando, porque yo no estoy atacándolo. Una vez que él ha terminado de dar toda su letanía de pruebas y evidencias, y entonces ahora él se siente obligado a darme a mí la oportunidad de también hablar de mi evidencia. Entonces, ahora me permite y me da la palabra. Y entonces es mi oportunidad, porque es parte de mis derechos, de yo dar ir a la ofensiva y decir, no, yo no soy criminal, usted es el criminal, usted es el que está colgando a negros de los árboles y está quemando nuestras iglesias y está cremando nuestros campos donde trabajamos. Y yo estaría siendo verdadero en lo que estoy diciendo. Sin embargo, si yo si yo llevo me voy por este camino, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que levante esa pared una vez más, ¿verdad? Entonces, y yo no quiero eso. Entonces, en vez de ir a la ofensiva, yo me voy a la defensiva. Pero en mi defensa, pues yo estoy plantando esa semilla al otro lado de ese muro, porque yo le contesto de esta forma. Le digo, ¿sabe qué? Entiendo lo que usted está diciendo. Sin embargo, yo soy igual de negro como cualquier otro que usted ha visto. No tengo historial delictivo. Nadie en mi familia tiene historial delictivo. Con respecto al servicio social, yo nunca he estado en servicio social. Nadie en mi familia nunca ha estado en el servicio social. Y con respecto al tamaño de mi cerebro, yo nunca he medido el tamaño de mi cerebro, pero estoy seguro que es del mismo tamaño como el de cualquier otra persona. Y con respecto a la evaluación estandarizada, los exámenes SAT, mis exámenes fueron suficientemente buenos para que yo pudiera ir a la universidad y tengo un título universitario. Mi mamá y mi papá también tienen maestrías universitarias. Mi papá en este momento está terminando su doctorado. Entonces yo le digo a él todo esto sabiendo que la persona con la que estoy hablando, este racista, este supremacista blanco con el que estoy hablando, que él no tiene ese nivel de educación, probablemente tiene menos educación él y todo su grupo de clan, todo su clan les tiene menos educación que yo, pero no voy a empezar por ahí porque eso causa que la pared suba, ¿verdad? Sino que yo voy a hablar de mi persona y de mi familia. De esa forma él tiene que escucharlo porque su pared está abajo y entonces me ayuda a plantar esta semilla. Y le voy a decir exactamente lo que sucede. Porque en 36 años que he estado haciendo esto, he sido el punto de cambio de más de 200 supremacistas blancos que han renunciado a esa ideología. Son individuos que han sido miembros del Ku Klux Klan, miembros de grupos neonazis, y es lo que me dicen. Me dicen que cuando ellos se van a casa, reflexionan con respecto a la conversación que tuvieron conmigo, especialmente con lo que pasó después de la conversación de tener conmigo. Y se piensan, que acabo de tener una conversación de 3 horas con esta persona de piel negra y no hubo ningún conflicto. Y lo que él mencionó con respecto a esto y aquello tiene sentido, pero un momento, pero él es negro. Pero lo que está diciendo es cierto, pero es negro. Pero entonces están teniendo esta disonancia cognitiva. Entienden que lo que yo dije es cierto, ya sea porque yo se los dije o porque lo investigaron después de que yo se los dije y se dieron cuenta que es cierto, pero no quieren aceptarlo porque viene de una persona negra y no de una persona de su grupo étnico o de su grupo de Ku Klux Klan. Y entonces esto se vuelve un dilema personal. Entonces ese dilema que entra en el siguiente punto. De ahora, tengo que hacer, o sea, ignoro el color de su piel y uso los datos porque son reales o, o ignoro estos datos aunque sean reales solo porque vienen del color de piel, ¿ok? Y sigo viviendo en una vida de mentira donde estos datos que son verdaderos no los quiero aceptar. Entonces, esto como lavado cerebral no es, es un racismo que ha sido saturado en estas personas que no se va a superar en solo un día o con una conversación. No, esto es un proceso. Entonces, yo tengo que regresar a echarle agua a esa semilla que yo sembré en esa persona, ¿verdad?
con el que ya están escuchando. Entonces, cada vez que yo regreso a hablar con esa persona, le doy más verdades. La información es poder al final. Y con el tiempo, al final dicen, se dan cuenta que han estado en una equivocación y dice, y tengo que cambiar de camino porque no es el correcto. Y esto no quiere decir que todas las personas con las que hablemos van a cambiar. Hay algunos que se van hasta la tumba con su odio y con su racismo en ambos lados. Pero si alguien está dispuesto a sentarse a tener una conversación con ustedes, eso es una excelente oportunidad para plantar esta semilla. Pero tenemos que ir a regar esa semilla. Y esa semilla solo se puede lograr colocar a través de conversación, diálogo, no tratando de hablar de la otra persona, o no tratar de confrontar a esa persona, o no tratar de saltarse a esa persona, sino que hablando con esa persona. Porque la causa del racismo es la ignorancia al final. Todos como niños hemos escuchado el dicho de que un tigre no cambia sus rayas, de que un leopardo no cambia sus manchas. Entonces, ¿por qué creemos que un supremacista blanco va a cambiar y dejar de ser racista? Ah, hay una razón para eso. Tiene una razón y es porque un tigre y un leopardo nacen con estas manchas o con estas rayas. Un supremacista blanco no nació siendo supremacista blanco. Es un comportamiento que aprendieron y si lo aprendieron pueden también borrarlo. Tenemos que entender que la ignorancia crea miedo. Si no enfrentamos esa ignorancia se va a desarrollar en miedo, porque vamos a tener miedo de esas cosas que no conocemos, de esas cosas que no entendemos, les vamos a temer. Entonces, si no mantenemos ese nivel de ignorancia controlado, esa ignorancia va a escalar a un odio. ¿Por qué? Porque odiamos las cosas que nos dan miedo, porque no queremos sentir miedo. Y si no controlamos ese odio, eso va a escalar a volverse destructivo. Queremos destruir esas cosas que odiamos. ¿Por qué? Porque nos dan mucho miedo. ¿Y saben qué? Bueno, tal vez esas cosas eran inofensivas desde el principio y hemos sido nada más ignorantes al respecto. Pero vean, no así. Hay muchas personas que han tratado de abordar la supremacía y el racismo desde arriba, con la destrucción, el odio y el miedo. Olvídense de eso. Olvídense de atacar la destrucción, el odio, el miedo. Todo eso son reacciones. Tenemos que ir a la causa raíz, la causa que es la ignorancia en la base. Y la ignorancia puede curarse muy fácilmente. La cura de la ignorancia es la educación y la exposición. Esa es la verdadera solución a la ignorancia. Si quitamos la ignorancia, no tenemos nada que tenerle miedo. Si no tenemos miedo, no tenemos odio. Y si no odiamos, no vamos a destruir. Entonces tenemos que enfocar nuestra energía en sentarnos a educarnos unos a otros. Todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender de otra persona, pero tenemos que hacerlo todos juntos. Cualquier sociedad alrededor del mundo que son una de dos posibilidades. Pues una, sentarnos y dejar que nuestra sociedad se vuelva lo que es, o ser parte de, levantarnos y ser parte de lo que queremos que esa sociedad sea. Entonces, una pregunta que tengo para cada uno de ustedes es, háganse esta pregunta. ¿Quieren ustedes sentarse a ver su sociedad desarrollarse en lo que sea? ¿O ustedes quieren levantarse y ser parte de lo que su sociedad quiere lo que ustedes quieren que su sociedad sea? Yo creo que es la segunda opción, que es el trabajo que yo hago. Muchas gracias por su atención. Wow. Thank you, Dr. Davis. I'm not a doctor yet. That's the doctor right there, Dr. Hutchinson. Bueno, gracias. Bueno, yo todavía no soy doctor. La doctora es la doctora Hutchinson. Yo todavía no tengo mi doctorado, pero... Señor Davis. ¿Qué ejemplo de tratar de subestimar el racismo y luchar activamente para cambiarlo? Escuchar al señor Davis hablar sobre no tener miedo de tener las conversaciones difíciles es para mí inspiración y prueba de que como seres humanos podemos cambiar y aprender a ser mejores. Y un mensaje importante que
el señor Davis nos dijo es que todos somos humanos, ¿no? Y queremos las mismas cosas. Sean amadas, respetadas, escuchadas y tratadas con justicia. Son las mismas cosas que queremos. Bueno, quiero darles gracias por estar aquí con nosotros y ahora tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia en Facebook. Ok, voy a empezar con la primera pregunta. ¿De qué forma el racismo refuerza las causas fundamentales de la desigualdad? ¿Cómo podemos abordarlo? Y si está bien, vamos a empezar con doctora Hutchinson. Ok, ¿cómo el racismo refuerza? ¿Podría repetir, por favor? Sí, la pregunta es, ¿de qué forma el racismo refuerza las causas fundamentales de la desigualdad? ¿Y cómo podemos abordarlo? ¿Cómo abordarlo? Sí. Ok, como ya dije, el racismo es una construcción social que sale de un momento histórico, la Edad Media, la Edad Moderna, en donde se va a desarrollar, empieza a desarrollarse el capitalismo. Así que es todo un sistema que se desarrolló para poder explotar a otros seres humanos. Right? Era una excusa, una explicación para explotar. Así que, o sea que el racismo en sí es parte de esa ideología de opresión. Para poder eliminarlo primero, que es la parte que yo dije en la conclusión que yo veo difícil, es que hay que eliminar estas estructuras, ¿verdad? Porque o sea, las prácticas racistas, los microracismos que experimentamos todos los días, como dice el señor Darrell, esos son los síntomas, pero hay toda una estructura que hay que desmantelar y esa es la parte difícil, pero no imposible, porque eso no existía antes. O sea, en esa forma tan organizada, siempre ha existido la injusticia social, pero el racismo como ideología y como práctica también se puede desmantelar por medio de, bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir reeducando, hay que seguir colaborando con los aliados, como dice el señor Darrell, hay que empezar los diálogos, porque es muy importante. Al menos tenemos estos espacios ahora donde las personas están abiertas a dialogar. Hubo un momento en que no se daban esos espacios porque se consideraba que no éramos seres humanos, así que ¿con quién vas a dialogar? Pero hemos avanzado y ahora se dan los diálogos. Y al empezar a escuchar las historias de los demás, nos damos cuenta, como ya se dijo, que somos seres humanos y seguimos en las luchas. En otras palabras, no es un trabajo fácil, pero yo creo que a lo largo de los siglos, desde el momento en que se empezó la opresión, se empezó a luchar en contra de esa opresión, ¿verdad? Pero es muy complejo, no es con cuestiones sencillas que se puedan. Sí, es la verdad, es muy complejo, sí. Y señor Davis, también puede darnos una respuesta y desde sus ideas, cómo abordar el racismo. Well, yes, you know, people Sí, tend. claro. La gente tiende a tribalizar y en mi país, por ejemplo, en los Estados Unidos, somos un país que fue dueño, donde los seres humanos eran propiedad de otra persona. Al principio no eran ni siquiera considerados seres humanos. Después éramos solo 3/5 partes de ser humano. Entonces, cuando alguien es dueño de una persona como propiedad, entonces jamás son vistos como su igual. Incluso después de que terminó la esclavitud oficialmente,
realmente no terminó. Lo que hizo fue mutar, que pasó de ser esclavismo a mantener a la persona negra oprimida. Ok, ya yo no soy su dueño, pero usted no es igual a mí. Usted no va a comer en los mismos restaurantes que como yo. Si usted se sube al bus a donde yo voy, se tiene que sentar atrás, donde yo no lo vea. Usted entra a este edificio por la puerta de atrás. Usted tiene que tomar agua de un tubo diferente. Va a usar un baño diferente al que yo uso. Eso es una mutación de lo que era en la esclavitud y ese desnivel. Y luego, cuando esta segregación, este prólogo que le llamamos nosotros, cuando llegamos a integrarnos y a finalizar la segregación, y una vez más mutó otra vez, porque ahora está bien, pueden usar el mismo baño que yo, el mismo tubo de agua que yo, pueden sentarse en la mesa conmigo, yo lo contrato a usted para que trabaje, pero usted no puede llegar tan alto como llego yo. Usted no va a ser promovido en la oficina tanto como yo, no va a tener un puesto igual al que las personas que tienen mi color van a llegar. Entonces, por eso tenemos las nuevas comisiones de igualdad en el lugar de trabajo, para evitar esta discriminación en el ambiente laboral. Todo esto siempre es llamado racismo sistémico y es algo que es parte de nuestro sistema y que ha sido parte de nosotros por 400 años en este país. Ahora, lo que está sucediendo ahora es que la gente está empezando a abordar estas situaciones. Antes de una conversación como la que tengamos nosotros en este momento, antes era considerado tabú, donde no se podía hablar de este racismo. Pero hemos llegado a un punto donde ya el racismo está enfrente de nosotros, entonces tenemos que abordarlo. Y es igual con los derechos de las mujeres, por, por decirlo también. Las mujeres en mi país están ganando 79 centavos cuando un hombre gana $1, ¿ok? Haciendo la misma cantidad de trabajo. Entonces, cuando alguien, entre comillas, se cree superior o supremo, quiere decir que está haciendo a alguien más sentirse inferior o no tan bueno como ellos. Entonces, lo que ellos consideran ser más débil. Entonces, por eso, ese sistema permite a algunas personas, como por ejemplo, estuve hablando recientemente con una persona el otro día con respecto a la elección de aquí en los Estados Unidos, viendo el debate, etcétera. Y esta persona me dijo, un amigo mío, un hombre blanco, y me dijo, vea, yo ni siquiera sé si voy a votar, esto está demasiado loco, no sé qué hacer. Y al final usted tiene esa opción. Yo no tengo esa opción. Las mujeres no tienen esa opción. Eso se llama privilegio del hombre blanco, porque las personas como yo hemos muerto por proteger el derecho de las personas negras. Mujeres han luchado por proteger el derecho a votar. Una persona blanca lo tiene desde que nació, sin ningún tipo de lucha. Y entonces él se quedó pensando y dijo, sí, y eso viene a través del diálogo que estábamos teniendo. Viene de ese diálogo, porque cuando tenemos un racismo sistémico, no existe una solución universal para resolver todo. Pero con respecto a la desigualdad de la pregunta, tenemos que abordar el sistema, pero al mismo tiempo tenemos que abordar a los individuos, porque son los individuos los que propagan el sistema. Entonces, por eso nuestra Corte Suprema, por ejemplo, es tan poderosa y es muy pertinente saber quién tenemos en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque van a estar asignados ahí de por vida y son los que pueden cambiar el curso de un país, pueden cambiar el sistema desde adentro. Entonces, cuando logramos cambiar las mentes de los individuos y al final ese individuo termina trabajando dentro del sistema, ahí es donde el sistema va a ir cambiando. Bueno, muchas gracias, gracias. Y escuché dos ideas importantes. Y la segunda pregunta está conectando con una de las ideas. Es la idea de tenemos que desmantelar el sistema o desmantelar la estructura de racismo en todo el mundo, en muchos países. Entonces, la segunda pregunta que tenemos es, ¿cómo podemos promover una mayor inclusión de los grupos
minoritarios en la educación y la fuerza laboral. Y si está bien, podemos empezar con señor Davis. Y señor Davis ya mencionó algunos programas que existen en Estados Unidos, pero señor Davis, ¿cómo podemos promover la inclusión más? Let's start with young children. Ok, empezamos con los niños muy jóvenes en las escuelas de nivel escolar, porque ellos son el futuro. Entonces nosotros tenemos que plantar estas ideas no solo un mes que se dedica a la historia de un grupo de personas, no, tiene que ser implementado como parte principal del sistema educativo, desde el sistema escolar, desde el sistema de colegios, de la universidad. ¿Por qué? Porque los niños están absorbiendo información. Son sus años de formación donde están absorbiendo todo tipo de información. Entonces es el punto adecuado, no para enseñarles qué pensar, sino cómo pensar. Porque para cuando llegan a la universidad, muchas de sus ideas ya están, fundadas e implantadas en su mente. Entonces, todo este tema de inclusión y cosas como esa tiene que ser plantado desde una edad muy joven. Ahora, obviamente tenemos que seguir trabajando con los adultos también, pero los niños son los adultos del futuro, por eso tenemos que empezar con ellos también. Bueno, muchas gracias. Y doctora Hutchinson. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el señor Darrell. La juventud, la gente joven, pero también se necesita dentro de ese mismo sistema de tener a las personas adecuadas para educar a esta gente joven, porque si no se va a seguir reproduciendo esas mismas ideas. Así que, como ya se mencionó, se están haciendo esfuerzos para que se hagan esos cambios. Y eso es lo que debemos seguir insistiendo, seguir siendo vigilantes, ¿verdad? En el contexto de los Estados Unidos, en votar, en el contexto de Costa Rica, de estar criticando los medios masivos, de estar presente en ciertas agrupaciones para mantener en check a esa ideología hegemónica. Pero estoy muy de acuerdo con lo que dijo el señor Darrell. Bueno, gracias. Y entonces, la idea principal y para empezar es con la gente joven, ¿no? Y esta idea también está conectando con otra pregunta de la gente de Facebook. Y esta pregunta es, ¿cómo podemos educar a los niños para ir más allá de los estereotipos y evitar la discriminación? Y señora Hutchinson, ¿qué piensa sobre cómo educar a los niños y la gente joven? Es que, ¿cómo le digo? Es que, como decimos en Costa Rica, ¿qué viene primero, la gallina o el huevo? ¿Verdad? Porque uno se pregunta, sí, hay que educar a los niños, pero también hay que reeducar a los educadores, ¿verdad? Así que al menos yo sé que en Costa Rica, dentro del Ministerio de Educación, se están haciendo esfuerzos precisamente para que se dé esa reeducación con respecto a que están haciendo talleres con los maestros para hacer conciencia, para que no reproduzcan, ¿verdad? Así que yo creo que tiene que haber un entendimiento de parte de los individuos, pero también de las instituciones, que se tiene que hacer el cambio. ¿Me entiende? Porque a veces dentro de los individuos, ellos están haciendo el cambio, pero las instituciones no. Así que se tiene que hacer en conjunto. Como digo, vuelvo a repetir, es complejo, pero la cuestión es que se están haciendo los pasos necesarios y yo creo que a diferencia de 100 años estamos mucho mejor.
Muchas gracias. Y señor Davis, ¿qué piensa? Absolutely. I agree 100%. Sí, claro, estoy 100% de acuerdo con la doctora Hutchinson. Sí, nuestros niños tienen que ser educados y los educadores tienen que ser reeducados. Sí, porque es para evitar que promuevan ese tipo de condición. Pero un tercer componente es que eso tiene que ser reforzado constantemente en el hogar también, porque muchas veces hay separación, ¿verdad?, entre lo que se ve en la escuela y lo que se ve en el hogar. Por eso tenemos en los Estados Unidos estas organizaciones de padres y maestros, y esa conexión entre la escuela y el hogar, y tratando de buscar que más padres de familia lleguen a reuniones para ver qué es lo que está, cuáles son las diferencias y tratar de reeducarlos si es necesario para que los niños cuando ven algo en la escuela lo entiendan. Hay una dama que tiene uno de los programas más interesantes que yo he visto y ella lo hizo en los 60s o en los 70s, creo, no me acuerdo. Se llama Jane Elliott. Jane Elliott creó un programa que se llamaba Ojos Azules, Ojos Cafés, con niños blancos y ella hizo a todos en la clase separarse en dos grupos, todos los niños de ojos azules y todos los niños de ojos blancos, cafés, y los de ojos cafés eran inferiores y los de ojos azules eran superiores y empezaron a actuar de esa forma. Y luego le dio la vuelta y dijo, y eso hizo a ellos darse cuenta que no hay diferencia, que es un concepto, una construcción social, como dijo la doctora. Y años después, estos niños están vivos todavía, han sido entrevistados y les preguntaron el impacto que tuvo esto en su vida y son las personas más balanceadas racialmente en el mundo y que son los líderes actuales en nuestro país. Entonces, y esto fue en sus días cuando ella era maestra. Ahora ella hace presentaciones alrededor del mundo al respecto. Ella es una, una presentadora. Y esto es algo que nos da claros ejemplos, que no solo son los niños o los maestros, sino que también los padres de familia. Tenemos que buscar mejorar y no tratar de devolvernos a esas situaciones. You know, I just want to add something. Algo que quisiera agregar también, si me dan un segundo más, es que yo doy presentaciones en todo el país. Doy charlas y muchas de esas charlas son en las universidades. Y les puedo decir esto. Tal vez hago 60 o 80 charlas al año y 2 o 3 charlas, digamos, en una universidad. Yo hago mi charla, luego hago una sesión de preguntas, como hacemos en este momento, y después de eso los estudiantes vienen a hablar conmigo, a hacer una pregunta más personal o pedir material, pero 2 de cada 3 veces hay un estudiante sentado allá a la distancia que no hace nada, que nada más está ahí escuchando. Y he aprendido lo que está sucediendo en la cabeza de esa persona. Él o ella está esperando a que todo el mundo se vaya. Y cuando ya todo el mundo se va, esta persona viene a mí y se quedan viendo, que nadie los esté viendo, que no hay testigos, que no hay nadie escuchando. Y entonces me hace una pregunta en silencio. Me gustó mucho su presentación, señor Davis, pero a mí me criaron de esa forma. Mi mamá es parte del clan o mi padre es de un grupo neonazi. Así es como me educaron a mí. Pero ahora estoy aquí en la universidad, de lo que donde sea, y en la universidad mi novio es judío o mi novia es negra. Y entonces no puedo llevar a conocer a mi familia. Mi mamá me va a matar, mis padres me van a matar. Y no le puedo decir que es mi amiga, que porque me va a dejar. Entonces tengo este peso encima mío que me está causando una úlcera y necesito hablarlo con alguien. Y entonces vienen de un vecindario tal vez que es homogéneo, donde todos van a la misma escuela, donde todos siguen al mismo equipo de fútbol, donde todos votan por los mismos políticos, donde tienen las mismas creencias, van a la misma iglesia, etcétera. Pero ahora ella se fue a una universidad lejos de su vecindario y ese vecindario no se fue con ella a la universidad. Y en la universidad hay gente de todos diferentes vecindarios del país, vecindarios de todo el mundo incluso, que se reúnen en esa universidad. Entonces están siendo expuestos a esta educación empírica y se están dando cuenta que los judíos no tienen cuernos, que los negros no tenemos cola y cualquier otro mito que escucharon en su barrio, en su vecindario. Y entonces ahora te empiezan a pensar, ¿cómo voy yo de vuelta a mi vecindario a decirle a esta gente, todo lo que hemos estado escuchando desde niños está mal?
¿Cómo le digo yo a mis papás que ha estado equivocado con respecto a la gente negra, con respecto a los judíos, con respecto a los homosexuales, con respecto a los musulmanes? La educación y la exposición es la clave aquí. Tenemos que enfocarnos en eso. Bueno, sí, es la verdad. Gracias. Y me gusta este hecho que los niños no son solamente, los niños son solamente una parte de hacer el cambio y necesitamos el apoyo de la gente en poder y los profesores y los adultos, ¿no? Entonces, necesitamos todos tienen que estar involucrados para hacer el cambio. Para la próxima pregunta, hemos visto que las redes sociales y la prensa, especialmente durante este tiempo con George Floyd y cosas así, la prensa ha llegado un papel muy importante, ¿no? Y mi pregunta, la pregunta de Facebook es, ¿qué papel ha jugado la prensa y las redes sociales en la conformación de un discurso social sobre la discriminación? Y señor Davis, podemos empezar con usted, su opinión sobre la prensa y las redes sociales. Okay. The role of the media. Okay. El papel de los medios es decir la verdad, es presentar las noticias y no insultar al público ofreciendo su propia opinión. En este momento tenemos muchas fuentes de información que no dan noticias, que lo que dan son opiniones de lo que sucedió. Entonces, en otras palabras, nos están diciendo qué pensar, porque creen que no podemos tomar una decisión por nosotros mismos con respecto a la situación. Ahora, las redes sociales. En las redes sociales usted puede dar su opinión y puede discutir con todo el que quiera. Nada más tenemos que poner un comentario en las redes sociales y tenemos 1000 opiniones en ese momento. Y ahí pueden debatir todo lo que quieran. Pero los medios de comunicación, los periódicos, los noticieros, las fuentes legítimas de información tienen que darnos las noticias objetivas y claras. Cuando yo era niño, yo veía las noticias, no la opinión del periodista que estaba hablando, no, sino que era lo que había sucedido, los hechos de lo que había sucedido. Y todos los canales daban exactamente los mismos hechos y todo era lo mismo. Y la gente que lo veía podía determinar de tomar una decisión al respecto de lo que estaba sucediendo. Entonces, lo que yo digo es que los medios de comunicación tienen que devolvernos las noticias y que dejen que la gente en las redes sociales comparta su opinión en las redes sociales nada más. Estoy de acuerdo con el señor. Agree. En el caso de Costa Rica, yo puedo decir que hay ciertos medios que no son responsables, que no dan reportes responsables porque volvemos a la hegemonía y los que mantienen el poder. Los medios masivos de comunicación le pertenecen a individuos de la sociedad que sus intereses realmente no es reportar, sino el reporte amarillista. O sea, reportar situaciones para ganar dinero o para mantener a las personas con miedo o no sé, un discurso totalmente diferente a la realidad. Y eso es lo que estamos experimentando en nuestro país. Hay ciertos medios que ciertas personas no ven, precisamente porque saben que son medias verdades, ¿verdad? Y que no están, que no está haciendo un reportaje, como dice el señor Davis, de mostrar la realidad, de mostrar lo que está sucediendo, perspectiva del gobierno, la perspectiva del dueño del medio masivo. Así que muchos de estas organizaciones
no están para el pueblo, sino que están para su propio beneficio, ¿verdad? Para seguir fueling el capitalismo. Bueno, muchas gracias. Y es interesante ver que ustedes tienen como la misma idea sobre el juego, el puesto de la prensa. Entonces, tenemos tiempo para una pregunta más solamente. Y para mí es una pregunta muy importante. Es una pregunta para la gente diferente, los grupos sociales que no están representando en su país o en su comunidad. Y esta pregunta es, ¿cómo podemos nutrir la esperanza? Porque la esperanza es tan importante para hacer cambio. Entonces, pues, podemos empezar con doctora Hutchinson. Sí, muy bien. ¿Cómo nutrir la esperanza? El ser humano tiene dignidad, ¿verdad? El señor Davis dijo que él viajó por como 50 países en el mundo y él se dio cuenta que todo el mundo es ser humano. Right? El ser humano tiene dignidad. Y por esa dignidad que tiene el ser humano es que el ser humano lucha por esa justicia, ¿verdad? Lucha en contra del sexismo, del clasismo, del racismo, de la homofobia, lucha en contra de todas esas desigualdades dentro de la ciudad por la dignidad de ser humano. Así que eso es lo que yo terminaría ahí. Es por eso que hay esperanza, porque si no hubiera esperanza, lo que haríamos, just roll over and die, como decimos, ¿verdad? Si no hubiera esperanza, pero el ser humano tiene esperanza porque el ser humano ama la vida y el ser humano quiere disfrutar de esa vida. Es por todas estas estupideces que hemos creado para separar a los seres humanos que estamos en esa constante lucha, pero queremos disfrutar esta tierra que el Ser Supremo nos ha dado, queremos disfrutar a nuestras familias, queremos amar, queremos reír, porque todos somos seres humanos. Y es por esa esperanza que tenemos como seres humanos de un mundo mejor. Por eso seguimos luchando. Por eso siguieron luchando las personas esclavizadas. Por eso lucharon todavía cuando llegaron a las Américas. Y es una lucha constante. ¿Por qué? Porque hay esperanza de una vida mejor, porque somos humanos con dignidad. Y cierro ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y me encanta ser humano, es lucha contra los abusos, la desigualdad, la discriminación y ama la vida. Perfecto, muchas gracias. Y señor Davis, la esperanza. I think Dr. Hutchinson said it all. Yo creo que la doctora Hutchinson lo dijo todo. Si no tenemos esperanza, entonces ¿para qué? ¿Para qué luchar, verdad? Porque ya la vida está destinada a todo lo que se supone que va a hacer. Mis ancestros, por ejemplo, eran esclavos y ellos esperaban, tenían la esperanza de que sus descendientes no fueran esclavos. Y aquí estoy yo. Y sin esa esperanza no hubiera sido esto. Las mujeres tuvieron esperanza de que algún día las dejaran votar y esperan ahora que algún día les paguen igual y espero que algún día les lleguen a pagar lo mismo. Pero todos tenemos que saber que esa esperanza es la que nos permite seguir trabajando. Y yo tengo esperanza déjenme decirles que yo veo que el cambio puede venir y yo he estado en la esperanza de que este cambio se dé por mucho tiempo. Y voy a decirles, la esperanza que yo tengo es que yo veo más esperanza hoy en día después de lo que sucedió con George Floyd, con el asesinato de George Floyd. Y yo no lo llamo una muerte, fue un asesinato, fue linchado, pero yo veo como consecuencia de eso, más esperanza de un mejor futuro. ¿Por qué? Porque en el pasado siempre había esa idea de que las personas blancas, por decir un ejemplo, personas blancas estarán participando en los movimientos de los movimientos civiles en los 70s en los Estados Unidos, aquí. Y
a la par del doctor Martin Luther King, también habían hombres blancos trabajando con él. Entonces eso daba esperanza. Pero sin embargo, nunca antes se había visto esta cantidad de gente blanca participando en nuestras protestas, en las marchas. Esa voz colectiva es la que está causando este cambio más rápidamente en nuestro sistema, en nuestra sociedad, mucho más rápido. En el pasado, cuando la gente en el poder veía nada más a un río de personas negras reclamando algo, esa pared se levantaba y sus oídos tapados y no querían escuchar lo que ese río de personas negras querían decir, que pedían justicia igual, igualdad, etcétera. Ellos nada más se tapaban los oídos y ya, y se nos ignoraban. Pero hoy en día, este río está más y más lleno de personas que se ven como ellos, que está a la par de personas que se ven como yo, personas que tienen sentimientos tan fuertes con respecto a la igualdad y la justicia, que están dispuestos a salir de sus hogares durante una pandemia por un virus para ir a las calles y marchar a la par de nosotros pidiendo justicia debido al linchamiento de George Floyd. Esta fuerza colectiva está empujando estos cambios semanalmente, cuando antes apenas si se daban o tomaban meses y meses de protestas para que un oficial de policía fuera investigado o posiblemente ser acusado de una actividad. Pero ahora es más rápido. Siempre hemos tenido la esperanza de que haya más personas que no son de nuestro color, que entienden lo que nosotros pasamos. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, sí, yo creo que la esperanza es excelente y tenemos que mantenerlo, no solo aquí en los Estados Unidos, sino también en Costa Rica y también en todos los países alrededor del mundo, todos juntos, mantener esa esperanza fuerte de que va a haber un cambio. Perfecto, qué bueno. Tenemos más esperanza hoy de un mejor futuro, ¿no, señor Davis? Y doctora Hutchinson, tenemos que seguir luchando. Entonces, son 2 puntos buenísimos. Y para terminar, quiero darles gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a señor Davis, gracias a doctora Hutchinson y la Embajada Americana. Dar atención a este tema tan importante. Entonces, muchas gracias y vamos a seguir luchando, ¿no? Y tener la esperanza. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.